Hola, bienvenido, bienvenida a Ynet. Seguramente haya oído hablar de las VPNs, redes privadas virtuales. Y no es para menos, porque hoy en día están adquiriendo cada vez más importancia. En este vídeo voy a explicar qué es una VPN de acceso remoto, cómo funciona y por qué debería considerarla para uso empresarial o incluso personal. Pero antes de empezar, me gustaría invitarles a suscribirse a mi canal, darme un like y hacer una donación para poder seguir adelante con este proyecto. En este vídeo de mi canal podrán encontrar todos los detalles al respecto. Muchas gracias. Antes de explicar qué es un túnel de acceso remoto, me gustaría darles dos consejos sobre las VPNs. Primero, no revele la dirección IP pública ni el puerto de comunicación de su servidor VPN, ya que si su proveedor los bloquea, el cliente no podrá establecer el túnel. Segundo, cuando se conecte desde una red pública, como por ejemplo la red Wi-Fi de una cafetería, su conexión a Internet será más segura si utiliza una VPN de acceso remoto. Por cierto, el cliente VPN es una pieza de software que puede ejecutarse en su propio router, como se muestra en esta diapositiva, o directamente en el dispositivo del usuario remoto. Una VPN es básicamente una tecnología que le permite conectarse de manera segura a una red privada como la de su empresa desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Esto es especialmente útil para personas que trabajan desde casa o desde cualquier lugar remoto. Imagine que está trabajando desde una cafetería o desde su casa. A través de una VPN de acceso remoto, puede acceder a la red de su oficina con la misma seguridad
que si estuviera allí personalmente. Cuando se usa una VPN de acceso remoto, su computadora establece una conexión encriptada con la red remota y crea un túnel seguro a través del cual viajan todos los datos. Lo que esto hace es proteger su información de cualquier persona que intente interceptarla mientras viaja por Internet, especialmente si está usando una red pública como la red Wi-Fi de una cafetería. Este nivel de seguridad es ideal para empresas, ya que permite que los empleados accedan a recursos internos como servidores, aplicaciones y archivos sensibles sin comprometer la seguridad de la red corporativa. Ahora que sabemos que las VPNs crean túneles seguros, analicemos la siguiente figura que ilustra el proceso de encapsulación en redes IP para entender cómo se enrutan datos de redes privadas a través de una red pública como Internet. Miren, la finalidad de este proceso es crear un paquete IP a partir de los datos de la capa de aplicación y luego encapsularlo en una trama que es la unidad de datos de la capa de enlace. El modelo TCP/IP funciona como una cadena de montaje donde se agregan progresivamente las cabeceras y los trailers con información de control de sus diferentes capas a los datos de la capa de aplicación. Sin embargo, cuando hablamos de túneles remotos, el proceso de encapsulación para enviar y recibir datos es diferente y depende de las tecnologías involucradas. Por ejemplo, un túnel OpenVPN no encapsula los datos del mismo modo que un túnel L2TP con IPsec, ya que OpenVPN no utiliza IPsec, sino OpenSSL
para cifrar los datos y no usa tramas PPP para encapsular los datos originales. Además, OpenVPN es muy flexible. Utiliza los puertos UDP TCP 1194 y TCP 443, pero puede ser configurado para usar otros puertos si es necesario. Antes de terminar, me gustaría pedirle un favor muy especial. Si le gusta mi canal y desea apoyarme para seguir creando más contenido, por favor, considere hacer una donación. Su contribución marcará una gran diferencia y me permitirá seguir adelante con este proyecto. Muchas gracias por su apoyo.